ahora este es su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Si tú lo crees y tú dejas que esa palabra vaya y haga lo que tiene que hacer. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él con la palabra y la gloria de Dios nos está transformando, volviéndonos a la imagen, dejando que el trabajo de Dios haga algo dentro de nosotros y se desprenda la naturaleza. No solamente es la imagen, sino la naturaleza. Y lo vemos en el ejemplo máximo, en nuestro Señor Jesús. Dice que Él no solo vino a dar a conocer al Padre, sino que Él era la imagen exacta y la naturaleza. Lo que de Él fluía era la manifestación de la naturaleza de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, para mí es un privilegio estar juntamente con el linaje de Dios, la nación santa, el real sacerdocio, el linaje escogido, el pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo amado. Es un gozo estar en la escuela, en el aula del Espíritu Santo, donde Él está haciendo la obra, donde Él está quitando lo que tiene que ser removido. Como dice Ageo capítulo 2, muchas veces las personas solamente toman el beneficio de la promesa, pero pasamos por alto el propósito para lo cual va a venir la promesa. Todas las cosas que Dios haga en nuestra vida tienen un solo propósito: manifestarle a Él, el darse a conocer por medio de qué y de quién, de los vasos que Él toma, del pueblo que Él toma, de los siervos que Él toma, del pueblo que Él ha tomado para sí. Y darse a conocer primero a nosotros y después nosotros darle a conocer a Él exactamente lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Ageo capítulo 2 del 5 en adelante dice: porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pero dice también que las cosas corruptibles, las cosas movibles tienen que ser quitadas para que se establezcan las inconmovibles. Nos gusta la frase que le fue declarada a Jeremías en capítulo 1, pero olvidamos que el propósito de haber sido levantado como un oráculo del Dios de dioses, como un proclamador del Dios de dioses, del Señor de señores, era que Dios le había dicho: nadie le podría hacer frente, nadie le destruiría, Él estaría con él siempre, con Jeremías, y había puesto en su boca autoridad una palabra. Y la palabra de Jeremías capítulo 1 dice: he puesto mis palabras, he puesto autoridad en ti para que vayas y arranques, destruyas todas aquellas cosas que yo lo entiendo que el pecado, la semilla del pecado, las siembras del pecado, se ha removido, se ha quitado lo que no sirve, y entonces iba a venir la palabra de Dios. Iba a derribar, arrancar y quitar, pero también esa palabra iba a sembrar y a edificar. Quita lo carnal, lo terrenal, lo terrestre, y establece lo espiritual. Lo mismo que dice Ageo capítulo 2. Dice: ¿y cuándo va a ser la gloria postrera mayor que la primera? La manifestación de Dios, como lo vemos en el libro de Crónicas, en el tiempo de aquel pueblo, como lo vimos en el tiempo de Salomón. ¿Cuál iba a ser la gloria postrera? Y me gusta una traducción porque especifica: cuando venga
el deseado de las naciones, el tesoro de las naciones. Y no era nada más y nada menos que tu Señor Jesucristo y mi Señor Jesucristo. El que ahora por medio de Él, tú y yo, que no éramos pueblo, que no teníamos nada que ver con los pactos y las promesas de Dios, ahora, por medio del deseado de las naciones, el tesoro de las naciones, lo más preciado del universo, de la creación, de todo lo que tú puedes ver y aún lo que no puedes ver, era y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gozo de estar aquí en la escuela donde el Espíritu Santo con la palabra es un recordatorio. Quizá tú ya lo sabes, pero como yo, cuando el Señor empezó a trabajar en estos meses en mí, que nos teníamos que quedar en casa, Dios empezó a poner el deseo en mi corazón de limpiar mi casa de arriba a abajo, todos los gabinetes y los rincones, y empiezo a sacudir y a tirar cosas que tenía desde hace 33 años guardadas. Un recibo, una foto, la ropa de unas cuantas prendas de mi hija, la mayor, que va a tener 33, las cosas de mi hija que va a tener 18, cosas válidas que para mí tienen un valor especial porque me recordaron cuando di a luz, cuando me vine, tantas cosas que me encontré que tenía en los gabinetes que ni me acordaba que estaban ahí. Pero cuando Dios empieza a poner el deseo y el sentir, uno trata de mantener su casa limpia, porque entrábamos y salíamos, íbamos a nuestros trabajos, regresábamos, íbamos a hacer todas las cosas que conciernen a esta vida. Responsabilidades, no andar en la calle sin un sentido ni una razón, sino ir al trabajo, ir a la tienda, ir a visitar una amiga, ir a visitar una familia, y a veces no tomamos en cuenta que es necesario a veces, como decíamos la semana pasada, estar quietos. Estar en silencio, estar en un momento de reposo después de una jornada de 5 días con 8, 16 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, y sin querer queriendo descuidamos pequeños detalles. Y empiezo a escombrar y me empiezo a encontrar con cosas que digo, ni sabía que tenía esto. Y empiezo a sacudir. Y cuando empiezo a sacudir, hasta me enfermé de tanto polvo. ¿Por qué? Porque las esquinitas, los rincones y una caja y una bolsa y quiera que no va acumulando con el paso del tiempo polvo. Así, en este día. Y cada día que tú oigas una promesa, una palabra de Dios, que tú puedes decir, ya lo sé, ya lo oí, pero si no lo entiendes, no hace el efecto completo. Y esto se trata el aula del Espíritu Santo, venir a desempolvar cosas que quizá tú y yo ya sabemos, pero la hemos olvidado. Cosas que tú y yo quizá ya hemos practicado, cosas que ya hemos sido instruidos por Dios, pero al paso del tiempo se nos van pasando por alto. No se nos olvida, pero se nos van pasando por alto. Por eso me gozo de que tú hayas dispuesto este tiempo para escuchar en el discipulado del Espíritu lo que Dios tiene para ti y para mí, lo que así dice el Señor quiere traerte. Y cada vez que tú oigas un siervo y una sierva con una palabra de Dios sacada de la palabra profética más segura, préstale atención, porque quizás solamente leíste la promesa, la bendición, pero pasaste por alto el trabajo, el propósito, lo que hay que hacer antes. El vaso, dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2, en una casa grande
Hay muchos hay mucha clase de vasos de diferente material, de barro, de madera, de oro, de plata. Y todos están siendo limpiados, todos tienen la oportunidad de ser usados. Pero lo que hace la diferencia de los vasos escogidos no es que el oro es más precioso, no es que la plata es más valiosa, no es que el barro no sirve, no es que la madera es de baja calidad, no. Lo que hace la diferencia en Dios es, como está escrito, el vaso que se limpia, sea de barro, sea de madera, sea de oro o sea de plata. Dios lo tomará en cuenta y será su instrumento. Así tú y yo, el discipulado, la escuela del Espíritu Santo, cuando siervos y siervas vienen a recordarte la palabra profética escrita, es para que tú y yo desempolvemos cosas que ya hemos oído, cosas que ya hemos leído, pero no la habíamos quizá entendido o comprendido. Y volvamos al fundamento, volvamos al principio. Por eso el propósito de la aula es que el Espíritu Santo está quitando lo que nos sirve, está añadiendo lo que falta, está continuando. Él nunca ha dejado de hacer su obra como en el principio. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y había caos, y había tinieblas, había vacíez, había desorden. Pero el Espíritu del Señor, del Dios vivo, del omnipotente, del todopoderoso, del Creador, dice que se movía en la faz de la tierra. Se incubaba, dice otra versión. Y cuando tú vas a buscar lo que la incubadora o lo que incubar quiere decir, es cubría, se movía. Y en la incubadora, me recuerdo cuando mi hija la mayor fue metida en la incubadora, porque faltaban unos pequeños detallitos en su vida. La incubadora tiene calor y tiene luz. Y el Espíritu Santo, eso es lo que hace en tu vida y en mi vida. Te cubre, está sobre ti, está dentro de ti, está al lado de ti. Él va delante de ti, Él está en todo tu entorno dentro de ti con un propósito. Llenar lo vacío, quitar las tinieblas, ordenar lo desordenado. Y luego empieza la palabra, sea la luz, sepárense las tinieblas y vuelve a ser hermoseada la tierra, la pertenencia de Dios. Y es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios no va a parar su obra. Recuérdate lo que dice Filipenses, que el que empezó, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No va a terminar ahora, no va a terminar mañana. Como dice Pedro, este es un peregrinar. El peregrinar no sé cuántos años, no sé cuántos días tengas en tu libro. No sé si sean 80, 90, 100, 110, 120 años. No sé cuántos días, pero no te conformes, hermano y hermana. Sacúdete la pereza, sacúdete la apatía, sacúdete el espíritu religioso aún. Cambie ese vestido, cambie ese odre viejo y vístete con la nueva vestidura de Dios. Para que continúes caminando, renueva el espíritu de tu entendimiento día con día, porque no lo has alcanzado todo, no lo he alcanzado todo. Todo se alcanzará hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él quiere seguir desempolvando
Él quiere seguir limpiando. Él quiere Él quiere que tú y yo sigamos desechando todas aquellas cosas viejas. Cuando me encuentro cosas y son papeles de hace 33 años que yo pensaba, los traía, siempre los cargaba cuando me movía de un lugar a otro porque pensaba, un día lo voy a necesitar. Y cuando necesité cierta información desde que llegué a este país, yo debí de haber tirado todo eso a la basura porque eso ya no me iba a servir. Ahora ya cuando tú vas a hacer un trámite legal, te piden 2 años. Algunos lugares 1 año, otros lugares 7 años, otros lugares no más de 7. No más de 7 años te piden de pruebas, de referencias, de direcciones, de 1 año de papeles del banco. Y yo traía 33 años. Cargando cosas que como no las cargaba en la espalda, no me estorbaban, pero estaban ocupando un lugar que no necesitaban. Y así en tu vida y en mi vida hay cosas dentro de ti y de mí que debemos dejar que el Espíritu Santo quite, remueva. Una de las cosas que Dios quiere y ha venido por tiempo en tiempo trabajando, queriendo quitar la amargura, el resentimiento, la envidia, el enojo, la maldad, la iniquidad, los celos, todas aquellas cosas que estorban para que el Espíritu Santo venga y llene y sature y forme la imagen. El perdón. Dios quiere que avancemos hacia la meta, no que nos quedemos como el pueblo de Israel 40 años. Dios quiere darte a poseer lo que Él te ha prometido en tu casa, en tu descendencia. Y no solamente me estoy refiriendo a cosas materiales. La gente piensa que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo dice claramente, espiritual en los lugares celestes. No se refiere a dinero, no se refiere a casas, no se refiere a carros. Esas son añadiduras. Y meditando en la clase de esta semana y meditando en la oportunidad, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. No solamente a ti y a mí, que nos vamos o nos íbamos y nos sentábamos en 4 paredes, sino a su creación. Y el Señor yo meditaba en una palabra por el Espíritu. Primera de Pedro 3, donde dice que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos prosigan al arrepentimiento. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo van las personas a ser atraídas al arrepentimiento? Y yo pensaba, ¿y qué tal que nadie les ha hablado del Evangelio? Y qué bueno que a veces hay personas que vienen al Evangelio, que venimos al Evangelio y no hemos oído una palabra de hombre. Porque nosotros somos muy dados a ser ídolos y ser seguidores de hombres. Y cuando compartimos, ya compartimos el Evangelio contaminado con mandamiento de hombre y precepto de hombre y teología. Y el Señor me respondía con su palabra y me decía, todos pueden proceder al arrepentimiento aunque no hayan oído de mí, porque yo me manifesté a ellos. A toda mi creación yo me he manifestado. Por eso mi creación me conoce, porque yo me he manifestado. Y me recordaba el Señor la palabra que está en Isaías, que dice que hace mucho tiempo el Señor se manifestó a mí.
Dios es encargado de revelarse Él mismo, de manifestarse a su creación. Y una de las cosas que su creación conoce, incluyendo al humano, la creación, lo que tú miras, una de las cosas que Dios se ha manifestado y revelado es en su amor, en su fidelidad y en su misericordia. Por eso dice que no quiere que nadie se pierda, no quiere que ningún alma perezca, porque todas las almas hemos probado su bondad, hemos probado su misericordia, hemos probado su amor, su cuidado. Tú a veces escuchas testimonios de personas que nunca se han sentado en una silla de 4 paredes, en una sinagoga, y empiezan a contar milagros, experiencias que han tenido en su vida y han salido librados. Dios tiene una oportunidad para ellos. Por eso en aquel tiempo de peligro, por eso en aquel tiempo de necesidad, Dios, el Dios de dioses y el Señor de señores, les preservó la vida. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Romanos capítulo 3 dice que la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios se extiende porque quiere atraernos, arrastrarnos al arrepentimiento. Y meditando en esta semana, preguntándole al Señor, situaciones que a veces tú pasas o yo paso, sin querer perder el enfoque de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Vienen tiempos donde la manifestación de las cosas que ocurrieron en el principio se darán a conocer en este mismo tiempo. El propósito y el plan de Dios de haber venido recordándote a ti, recordándome a mí, su palabra, sus promesas, sus enseñanzas, sus instrucciones, tienen una sola razón: es la bondad de Dios, porque tú y yo, hermano y hermana, no hemos hecho lo que nos han mandado hacer. No hemos hecho a veces ni siquiera obras que Dios preparó. Y yo meditaba en cosas que yo he hecho, que no hay fruto. Y las hice porque pensé que Dios me había dicho en aquel tiempo. Y el Señor me hablaba y me decía: muchas veces podemos hacer cosas guiadas por el humanismo, por la lástima, y eso no va a tener fruto. Si lo hiciste con un corazón sincero, pues qué bueno que así lo hiciste. Y si no cosechaste nada, pues no importa, de todas maneras no tuviste pérdida. Como dijo un siervo del Señor, a veces he hecho cosas en mi vida que yo he creído que Dios me ha hablado. Y me he metido en unos líos desde este siervo que solo Dios me ha sacado. Y yo puedo ver desde este siervo, pudiera yo como ver al Señor sentado en su trono y mirándome y Él mandando ángeles para ayudarme, declarándole: ¿saben qué? Mi hijo se metió en un lío que yo no le mandé. Pero bueno, porque Él pensó que era yo, vayan y auxílienlo, vayan y sáquenlo de ese lío en el que se metió. Y así. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué? Porque mi corazón tiene que estar estable. Si Dios me mandó, voy a tener un fruto. Y si yo creí que Dios me mandó, de todas maneras, mientras no le hayas hecho un mal, de todas maneras estoy satisfecha. ¿Por qué? Porque no le hice mal a nadie. Le hice un bien creyendo que era Dios. No importa, si no fue Dios el que te mandó, no hay pérdida, porque no le hiciste mal al prójimo. Y si fue Dios el que te mandó,
recibirás tu recompensa en su tiempo. ¿Y por qué empiezo con compartiéndote esto? Porque meditando en lo que hemos venido hablando de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, forjándonos, el discipulado del Señor sobre sus discípulos, el tiempo donde la noche espiritual, la noche natural, a veces pasan situaciones que no entendemos. No comprendemos porque estamos muy acostumbrados a que aparentemente nos resplandezca el sol terrenal todo el tiempo, un buen trabajo, un buen carro, dinero en el banco, una buena casa, que nadie nos incomode la vida, pero al verdadero discípulo, al verdadero siervo, la vida se le incomodará. Como le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades, sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Pero hay una provisión, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias, el apresto del evangelio, la espada del Espíritu que es la palabra. El escudo de la fe, para que también como buen soldado de Jesucristo puedas mantenerte cuando vengan las acechanzas de las tinieblas. Acechanzas también, el diccionario dice que son malas intenciones. ¿Cuántas personas tienen malas intenciones hacia ti? Pero si tú te mantienes en el entendimiento de la palabra y con la armadura de Dios, esas malas intenciones, esos dardos de las tinieblas se desvanecerán. Y meditando en lo que hemos venido hablando de la oportunidad que la noche ya le estaba pasando en Marcos capítulo 14, el momento difícil que pasó nuestro hermano Pedro cuando negó al Señor, cuando las palabras de él se cumplieron y cuando el Señor resucitó y lo buscó y cuando el Señor en Juan 21 le hace una pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Es un tiempo de vindicación sobre tu vida y mi vida, hermano y hermana. No ha sido pérdida de tiempo. El estar escuchando una enseñanza, el estar escuchando a algún maestro, a algún profeta, a un evangelista, a un pastor, a un apóstol verdadero. Un apóstol verdadero es alguien que lleva el mensaje, que va abriendo brecha. El mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje que está escrito en este libro. No una visión vana, no un pensamiento, un argumento que se le ocurrió a las tinieblas lanzarle a alguien y se lo creyó. No, el evangelio de Jesucristo. Porque esa fue la orden del Señor en Mateo: vayan y hagan discípulos. Él formó discípulos con una enseñanza, con una instrucción que no cambia. Para ti, para mí no cambia. No es que el tiempo sea más moderno. El tiempo es más peligroso para ti y para mí. Con más razón deberíamos de apegarnos a esta palabra profética más segura. Y meditaba y de venida y mucha gente piensa que estamos mejor que los discípulos del principio. No, estamos peor. ¿Por qué? Porque el Señor en Isaías dice que es oscuro y las tinieblas son oscuras y en el tiempo futuro serán densas. ¿Y qué es algo denso? Algo denso es algo espeso, más incrementado. Cuando algo está como agua, está ligerito, pero algo denso es más pesado, más oscuro. Por eso no estamos mejor, estamos peor, que las tinieblas están avanzando.
pero las tinieblas sobre ti y sobre mí. Si eres discípulo de Jesucristo, apegado a la vid verdadera, siguiendo su palabra, sus enseñanzas, sus instrucciones, como dijo el Señor Jesús, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti, contra el que tiene la revelación de que tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que te mantiene a ti y a mí. No importa si son ligeras o densas las tinieblas. Por eso tú y yo, como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, solo tenemos que apegarnos a la palabra profética, a las sanas palabras, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Consolador. Recuérdate lo que te compartía cuando alguien es contratado por una agencia. Él es responsable de sustentarle y suministrarle. Dios te escogió con un propósito, que sea su testigo, que sea su embajador, que seas un reconciliador con el mundo, con este mensaje. Lleva este mensaje y reconcilia al mundo con Dios, con este mensaje. Juan 17, ¿recuerdas lo que hablamos? ¿Recuerdas lo que la traducción lenguaje actual dice? Yo les he dado tu mensaje y ellos lo han recibido. Cuando yo tomé tu mensaje, dijo el Señor Jesús, yo me di por completo a ti y abracé tu mensaje. Que así ellos también, Padre, Juan 17, abracen tu mensaje, tomen tu mensaje para que también nosotros nos demos completamente al Padre. Ese es el discípulo, ese es el siervo verdadero, ese es el Hijo de Dios, el que se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y meditando en qué continuaríamos aprendiendo para nosotros, para ser esos siervos y siervas, esos discípulos efectivos, el Señor me llevaba a leer Efesios capítulo 2 en el versículo 10. Nos gusta esa palabra, pero ignoramos lo anterior e ignoramos el final. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Las que me voy a inventar, las que se me van a ocurrir en la cabeza, que al final de cuentas tendrán intereses divididos, en apariencia que es para la gloria de Dios y para la gloria de su nombre. Y cuando te vienen y te dicen, porque usted oró, cuando usted me profetizó, cuando usted predicó, Dios, no, Dios no comparte su gloria con nadie. Para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Tú y yo solo somos vasos, tú y yo solo somos instrumentos. No somos la fuente de donde provienen todas las cosas. Somos recipientes donde se nos ha derramado manantiales de agua, pero esa agua es la palabra de Dios. Todo apuntará siempre a Dios. Todo apuntará al sacrificio de Cristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Aún tú y yo fuimos creados por eso, para darle gloria, honra y alabanza a Él. El evangelio verdadero de Jesucristo no se trata de ti ni de mí. Y Dios ha venido trabajando nuestro corazón, quitando aquello que estorba, despojándonos de aquellas cosas que aprendimos mal, quitando esos clavos que se clavaron con una enseñanza errada y se penetraron hasta tu tuétano. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, penetrando, separando, y no se va a mover de ahí hasta que no haga su obra. Separa la carne del Espíritu. Y meditando en Efesios capítulo 2, y el Señor me llevaba a leer todo el capítulo. Y cuando estoy leyéndolo digo, empieza recordándonos a ti y a mí. Nuestra condición, cómo estábamos.
Y hemos venido compartiendo y recordando cosas que le pasaron a nuestro hermano Pedro. Pero cuando Dios puso su mirada y ha puesto su mirada sobre alguien y lo ha tomado, lo ha redimido y lo ha predispuesto para ser un vaso de honra, un vaso de misericordia, ten por seguro, garantía que Dios cumplirá lo que Él ha preparado. Y a ti y a mí solo nos compete someternos a Dios y a su palabra. Y meditando en nuestro hermano Pedro, como el Señor, recuérdate que hablábamos y decíamos que viene tiempo de restitución. Si tú y yo somos sinceros, no hemos hecho la obra de Dios conforme está instruido. Hemos hecho a veces lo que bien nos parece, lo que bien se nos ocurre, y la desobediencia y la necedad y la rebeldía, no apegarnos a la enseñanza de esta palabra, es pecado. No solamente es pecado cometer actos ilícitos, no solamente es pecado la envidia, los celos, la falta de perdón, no, la desobediencia también es pecado. La necedad, la rebeldía a la palabra de Dios. Un siervo, una sierva que te recuerda la palabra y tú la escuchas y no la pones por obra, te has tomado en cuenta como falta, como no diste la medida. ¿Por qué? Porque no la obedeciste. Y Dios en este tiempo ha venido trabajando nuestro corazón, probando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, definiendo nuestro corazón. ¿Qué tantas cosas no ha venido Dios haciendo? ¿Para qué? Para que ahora tú y yo nuevamente vengamos y le digamos, heme aquí. Y quiero empezar con la palabra de así dice el Señor en este buen día para tu vida y para mi vida. Lucas 21:36. Así dice el Señor en esta mañana. Recuérdate las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Lo compararé a un hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Lucas 21:36. Así dice el Señor, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. La palabra de así dice el Señor es, Dios quiere que tú y yo estemos vigilantes y atentos, orando, para que nuestra alma sea fortalecida. Y me gusta que dice una traducción que dice, y seáis tenidos por dignos de estar delante del Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Y lo que en este día quiero dejarte en tu corazón, después de los comentarios, del repaso que hemos hecho, es que mediten la palabra digno. Y la gente, la persona religiosa medita en la palabra digno y entra en él un espíritu de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de altivez. Pero al verdadero discípulo, al que ha aprendido del maestro a ser manso y humilde, la palabra digno quiere, y también en dos palabras meditaba, y en la de Lucas 21 y Hechos capítulo 5. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 5. No nos gusta escuchar muchas veces las cosas que están escritas porque muchos ya se han acostumbrado a oír lo que quieren oír y a tomar lo que les conviene, y lo que no les conviene lo desechan. Pero no importa, si tú solamente agarras lo que a ti te conviene y lo que tú quieres, esta palabra no es desechada.
ella permanece. Y tú quizá un día te darás cuenta que edificaste en arena y sufrirás pérdida. Por eso toma toda la verdad, todo el paquete, no solo la promesa. Lucas 21 leímos que dice que oremos y vigilemos para ser tenidos por dignos de estar delante del Hijo del Hombre cuando Él venga a la tierra. Y mira lo que dice Hechos capítulo 5, 41. Porque somos discípulos y somos siervos. Y si somos verdaderos, vamos a pasar situaciones que no nos gusten. Pero si tu carne está viva, no lo vas a entender. Pero si tu carne está muerta, te vas a gozar como nuestros hermanos. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, 41. Si tú lees todo Hechos, te vas a dar cuenta que en una porción de este capítulo fue donde nuestro hermano Pedro y su compañero fueron llamados delante del consejo del Sanedrín y que se callaran, que ya no hablaran más en el nombre del Señor y ellos entran en una conversación. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 5, 41. Así pues, los apóstoles, los enviados, los discípulos designados por el Señor Jesús salieron del consejo del Sanedrín, de la reunión de las autoridades, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Si tú y yo nos apegamos a esta palabra y nos hemos venido alimentando de la savia y hemos venido alimentando nuestra vida con las palabras del maestro de maestros y del profeta de profetas, nada de lo que te pase o lo que te acontezca por causa del evangelio lo tomarás en cuenta, mas al contrario, tu gozo será supremo porque eres tenido por digno de sufrir por causa del evangelio. Como dice Pablo, nadie piense que si sufre por andar haciendo injusticias o cosas incorrectas, no piense que eso es un gozo y traerá gloria a Dios. No, sufrir por causa de predicar, sufrir por causa de llamarte hijo de Dios, siervo, cristiano, discípulo, seguidor del maestro de maestros, es un honor, es una honra. Y quiero decirte lo que dice la palabra digno. La palabra digno es un comportamiento con respeto, con honestidad, con seriedad, que otros miran en ti, porque sobre ti hay un favor. Y el favor que tú y yo tenemos, no lo adquirimos por nuestros propios méritos. Y ahí es donde entra Efesios capítulo 2. Quiero que medites en esta semana, que hagas tu tarea y vayas a leer Efesios capítulo 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero tú y yo, si nos sometemos a Dios, mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Para mí leer este pasaje es como decir, pero Dios
nos tuvo por dignos, nos dio honra al tomarnos en cuenta. Y Efesios dice que tú y yo somos instrumentos para su gloria y su alabanza. Lo dice Colosenses también. Fuimos tenidos por dignos. Dios puso honra, dice el Salmo, dice que Dios puso honra sobre el hombre, lo vistió con misericordia y con dignidad. Tú y yo no tenemos excusa de responderle a Dios como Él espera y pide de nosotros. ¿Por qué? Porque como tú y yo estábamos muertos, porque como tú y yo no servíamos, pero Dios en su grande amor, gracia y beneplácito nos tuvo por dignos, nos tomó para representarlo, nos tomó para servirle, nos dio dignidad, nos dio respeto, el nombre de Dios sobre nosotros. Eso representa, como lo fue en la vida de nuestro hermano Pedro, y lo vemos cuando fue restituido en el libro de los Hechos. Así Dios en este tiempo de restitución, de restauración en su pueblo, en su iglesia verdadera, Dios espera que tú y yo ahora nos conduzcamos como lo que somos, sus discípulos, sus seguidores, con un solo mensaje que nos llevará a ti y a mí a ser de una misma mente, de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, de un mismo corazón, como la iglesia del principio, donde el que gobierna y gobernaba y gobernará siempre mientras estés en este peregrinar no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, y Él es Dios, Él es el Señor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes son salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Tú y yo somos dignos y nos han tomado por dignos por la gracia, por el favor de Dios. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es porque el favor inmerecido, la misericordia de Dios, la compasión de Dios sobre la miseria de esta carne está sobre nuestra vida, sobreabundante. Y tú y yo tenemos que echarle mano, como dice Hebreos. Cada día podemos entrar con confianza delante del trono de su gracia. ¿Para qué? ¿Para tomar un carro? ¿Para agarrar dinero? ¿Para tomar riquezas? Para tomar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Misericordia es la compasión de Dios sobre nuestra miseria, porque este cuerpo, tú y yo tenemos que estar día con día sometiendo nuestra vida a la voluntad del Espíritu, a la vida del Espíritu, y así haremos morir los deseos pecaminosos de la carne y se vaya perfeccionando la obra de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo. Hasta la fe es un regalo de Dios. Pero ¿para qué es la fe de Dios? No es para creerle cosas vanas, es para lo espiritual. Dice, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. El tiempo de restitución sobre los miembros del cuerpo de Cristo, sobre la iglesia de Cristo, va a requerir que ahora tú y yo, como en el tiempo de nuestro hermano Pedro, en el tiempo de Tomás, en el tiempo de aquellos discípulos que caminaron con él, va a requerir que nos volvamos completamente
a Dios por su palabra. Ya no volvernos a Dios por pensamientos o ideas o dichos de otros, no, porque tú y yo tenemos acceso a la comunión con Dios, a la comprensión de su palabra, al entendimiento de su palabra y sus promesas. Tú y yo tenemos una responsabilidad y no solamente se trata de decirle a Dios, dame, haz conmigo. Esa es una añadidura, tu porción como aquel hombre que trabaja para una compañía, tu suministro ya está dado, tú solamente ve y haz. Cumple con la responsabilidad, como dijo nuestro hermano Pedro. Predicando, compartiendo el mensaje de esta vida que no cambia ni cambiará. Es el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Y quiero dejarte con Primera de Timoteo capítulo 6. Mira, quiero que tú lo vayas y lo leas. Lee Efesios 2 y verás la riqueza que hay, pero es espiritual. Y verás la demanda y verás que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están proveídos para ti, para mí, para un trabajo, para ser discípulos, para ser testigos, para ser sus seguidores solamente. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, que es la enseñanza de nuestro Señor, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Dice, pero tú, Timoteo, sométete a Dios. Y una de las cosas que Dios pide de nosotros es que estemos sometidos a Dios. El verdadero discípulo que ha entendido que Dios lo ha tomado en cuenta para un propósito, se somete a su Señor, se somete al Dios de dioses, se somete a su Rey. Y eso es lo que vemos en la vida de nuestro hermano Pedro después de haber sido restituido. Pero se tiene que mantener. Ve y escudriña lo que Dios quiere hablarte a ti en Efesios 2. Lo que Dios te está recordando en Primera de Timoteo 6. Y te vas a deleitar y te vas a gozar porque Dios se ha propuesto algo contigo y lo va a cumplir. Espero haya sido grandemente bendecida y bendecido igual que yo. Y te voy a dejar como siempre, Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestro programa Así dice el Señor.